Nos introducimos en este cuento del Señor, y es que el Señor nos pinta con su palabra la siguiente verdad. Dice: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. ¿Y quién es ese propietario, hijos? Ese propietario es Dios. Dios es el verdadero dueño de la tierra. Dios es el verdadero dueño del sol, de la luna, de las estrellas, de los planetas, de las vías galácteas, de los sistemas solares. Es el verdadero dueño. Y no se nos debe olvidar, hijos. Porque es que hay muchos en este mundo que quieren hacer con este planeta Tierra lo que quiere, pero el Señor nos está recordando que Él es el dueño. Los trabajadores contratados son ustedes y yo. Hemos sido contratados por el Señor desde el mismo momento del nacimiento. Hemos sido contratados por el Señor para que trabajemos en la viña del Señor. ¿Y quién es la viña del Señor? La viña que me habla el Evangelio aquí, la viña que nos habla el Evangelio aquí, es nada menos el planeta Tierra, hijos. Es todo el planeta Tierra. Y a este planeta Tierra es donde el Señor en este momento nos está recordando que Él fue el que nos contrató, que Él nos dio el planeta Tierra no para destruirlo, que Él nos dio el planeta Tierra no para que unos se adueñan del planeta Tierra y quieran decirle que los otros no tienen derecho, que Él nos dio el planeta Tierra para que nosotros tomemos conciencia que Él es el dueño de toda la tierra. Pues el Señor, a eso de la mañana, contrató a unos. Y eso significa que el Señor a algunos de nosotros nos ha contratado desde los primeros años de nuestro amanecer. Y entonces el Señor presenta el día como la faena del trabajo. ¿Y qué simboliza entonces el día, Padre? Los años que usted y yo vamos a vivir. Que así como corto es el día, así de corta es nuestra vida. Así como pasan las horas del día rápidamente, así pasan los años de nuestra vida. Y entonces el Señor, algunos, en los primeros años de nuestra vida, nos dio un contrato muy especial, hijos. A otros los contrató a mediodía, ya cuando había pasado la mitad de su vida. A otros los contrató, como los vio viciosos, los vio en media mañana, también los contrató. Luego, a otros los contrató en las horas de la tarde, como a las 3 de la tarde, cuando ya había pasado parte de su vida. Y a otros los contrató cuando escasamente le quedaban pocos años para seguir viviendo. Entonces, revisemos nuestro contrato con Dios. Revisemos cómo está mi contrato con Dios. ¿Desde cuándo yo tengo un contrato con Dios? Hoy tengo que decirle, como le digo a los ministros, como le digo a los apostolados, como le digo a los jóvenes, que felicito a los jóvenes que están viniendo, pero no están todos. Apaguemos los celulares. Celular aquí no. Entonces, y eso que el Padre casi no ve.
Entonces, eso nos lleva a entender que tenemos que ser buenos trabajadores. Tenemos que ser buenos. ¿Y para qué nos contrató Dios? Para que usted y yo trabajemos por la salvación de nuestra alma, hijos. Ese es el verdadero contrato con Dios. Que usted y yo tenemos que tomar conciencia para que trabajemos por la salvación de nuestras almas. Se lo voy a decir al estilo venezolano. Yo no estoy pintado en la pared, nos está diciendo Dios. Yo no estoy pintado en la pared. ¿No? ¿Cuál es el güiro? Yo no estoy pintado en la pared, nos está diciendo el Señor. ¿Y cómo nos lo está diciendo el Señor? Con mucha claridad, hijos. Con mucha claridad. Fíjate que el Señor repite el mismo método. En tiempo del desorden del inicio de la tierra, puso a Noé y le decía Noé a todos los que andaban desordenados, ya se acerca el diluvio, les decía. Y él iba construyendo la barca y todos se burlaban de él. Y él le decía, ya se acerca el diluvio. O sea que Dios siempre manda a quien nos avise para cuando vayan a suceder cosas bastante fregadas. Y entonces no le paraban medio hasta que llegó el diluvio. Y toda la humanidad se dio cuenta que le estaba avisando. Por eso no podemos estar distraídos en la Santa Misa y no tenemos que dejar que nada nos distraiga, ni los celulares. Después se le apareció el profeta Jonás. Fíjate que hay otro profeta. El profeta Jonás decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Nínive vivía así, como es, haciendo lo que se le daba la gana. Toda clase de cuestión. Pero menos mal que el rey de Nínive se puso las pilas. Dijo, no, Dios es misericordioso. Me pongo a pagar penitencia y oración y a pedirle perdón por lo muérgano y sinvergüenza que hemos sido. Y se puso él y puso a todo Nínive a pagar penitencia, oración por lo sinvergüenza, por lo muérgano que había sido con Dios. E inmediatamente Dios le perdonó sus pecados. Luego se acuerdan de Sodoma y Gomorra. También mandó a Abraham, y a Aarón avisarle a Sodoma y Gomorra que se convirtieran, pero no se convirtieron. Y hasta la mujer de Aarón que volteó a mirar, ¿verdad? Volteó a mirar y se convirtió en una estatua de sal por no ser obediente. Y Sodoma y Gomorra bajó fuego del cielo y quemó a Sodoma y Gomorra, que no se sabe ni las cenizas de ellos. Sucedió en Arnero, aquí en Colombia. En Arnero, Colombia, había un sacerdote que le decía a los muchachos, le decía a la gente, mire, dejen de ser sinvergüenzas, hagan las cosas como Dios manda, corrijan su vida, y no le paraban pelota al padre. Hasta que vino la explosión del volcán de Arnero. Y lo único que quedó como muestra de que fueron advertidos fue la torre y la cruz de la iglesia que sobresalió. Y esa torre y esa cruz como un signo de advertencia que el Señor le había sucedido. Sucedió en Mocoa. Le decía el padre a los de Mocoa, porque le daban a la brujería, a la maturranga, al desorden, a toda serie de cosas, le decía a ellos, el padre porque salió hablando por televisión, o si no, no me hubiera enterado. ¿Y qué dijo el padre? El padre dijo, yo le advertí a Mocoa,
yo le advertí al gobernador, yo le advertí al alcalde que pronto esos ríos se iban a unir y iban a acabar con Mocoa. ¿Y acabó con Mocoa o no acabó con Mocoa? Es decir, Dios siempre nos advierte. Y hoy, Padre, nos está advirtiendo. Nos mandó al Papa Francisco allá a Colombia. Nos regaló un mensajes hermosísimos que a más de uno le volvió el colchón. Yo, por ejemplo, para gloria de Dios, que procuro, yo pensé que yo ya había, no, yo dije, no, yo ya estoy, yo ya cumplí, yo ya he hecho mucho, yo ya llevo una trayectoria donde me revisen, Dios me ha permitido hacer el bien y todos me reconocen por eso, por el bien. Yo creo que ya yo debo pasar al segundo plano. Y resulta que en esa homilía que hizo el Papa allá, me sacudió el colchón. Yo, no, mijo, me dijo así, sí, Padre Esteban, usted ha hecho. Yo no le niego que ha hecho. Sí, Padre Esteban, usted ha dado testimonio. Yo no le niego que usted ha dado testimonio, pero yo todavía espero más de usted, me dijo. Yo lo quiero mucho y espero más de usted. Todavía usted no ha terminado, dijo. Ahora es que le falta. Y yo lo único que hice fue echarme la cruz. Dije, que se haga tu santa voluntad. Si usted dice que todavía tengo que roncar más, voy a roncar más. ¿Ok? Voy a roncar más. Pero también nos habló de paz que tiene que ser con una verdadera reconciliación y con una verdadera conversión. Pero tengo que decirle que mientras el Papa nos daba todos esos mensajes como para que nos pusiéramos a orar en el mundo, los huracanes de Katy, el huracán de Irma ya se estaban moviendo. Y todavía no habían atacado. Los huracanes estaban formando, pero todavía no habían atacado. Estaban en grados 1, 2 y 3. Hasta ahí llegaban. Pero parece como que algunos les entraron el mensaje de Dios a través del Papa por el oído derecho y les salió por el izquierdo. Y algunos ya quieren echarle a esta tierra ya el mensaje. Hacerse los locos que no escucharon nada. Y entonces el Señor, para darnos muestra que no nos hagamos los locos de los mensajes y que esa es la corrección de vida que ustedes y yo tenemos que hacer, entonces nos mandó la primera muestra. El huracán Irma pasó y destruyó el 90% de una isla. Pasó y destruyó a Cuba, que todavía están llevando las de San Quintín. Por eso es que uno no se la puede tirar de bravo ni de avispado, ¿no? Pasó por Puerto Rico, llegó hasta Miami, los Estados Unidos, con todo el poder. Hay algo que hizo el presidente de los Estados Unidos, se asustó con el huracán y puso a orar a todos los estadounidenses. Pero, ¿por qué? Porque ante estos peligros de huracán, ninguna fuerza humana es competente para luchar contra un huracán. Ni siquiera un cañón, ni siquiera una bomba, hijos. ¿Y qué? ¿Entonces Dios es responsable? No, Dios no es responsable de los tornados y huracanes que se hayan formado en la tierra. ¿Por qué no? Porque Dios no se puso a desafiar las leyes de la naturaleza. Dios creó la tierra linda y bella, donde no habían casi huracanes, ni tornados, ni terremotos. El hombre
talando las montañas, destruyendo la capa de ozono, lanzando mercurio en los ríos, haciendo toda clase de daños allí, destruyendo la naturaleza, destruyendo los animales, destruyendo todo, el agua, el líquido, destruyendo todo por la ambición de explotar oro, diamantes, esmeraldas, conseguir petróleo, hacer sistemas de riego de petróleo que secan la tierra, es responsable de todos estos fenómenos por haber desafiado las leyes naturales. El hombre es el responsable. Dios no es. Yo aquí defiendo a Dios. Y si ustedes quieren verificar si estoy diciendo la verdad, muy sencillo. Tengo gente inteligente, tiene gente que tiene hasta celulares. Eso es lo que tenía que averiguar por celular. Hay que averiguar cómo se forman los huracanes para que sepamos que no es cuestión de Dios, que cuando el hombre altera la naturaleza, crea todos estos problemas. Vamos a darle una demostración. ¿Dios mandó fumar a la gente? ¿La mandó a fumar o no? El hombre fuma por sí mismo, ¿verdad? ¿Y qué produce fumar tanto? Cáncer en los pulmones. Dios mandó a que la gente se eche miche, guarapo, aguardiente, whisky, cerveza. ¿Lo mandó? A ver, no escucho porque ustedes como están hablando entre los dientes. ¿Sí o no? No lo mandó, sí señor, no lo mandó. Sin embargo, usted sabe que los que le dan mucho al miche, al guarapo, a la cerveza, al aguardiente, termina deshaciendo el hígado. Y se llama como cáncer, ¿qué? En el hígado, que se llama cirrosis hepática. Entonces los problemas, ¿quién se los busca, hijos? Nosotros. Dios mandó a que se fijen en la vecina y en el vecino. No, Dios no mandó eso. No me vaya, ya veo que alguna como que le está picando la cosa, ¿no? Entonces, Dios no mandó eso, hijos. Dios mandó a que nos saliéramos de la iglesia católica. Nos mandó. Nosotros somos responsables de los problemas. Entonces, eso ha pasado con la naturaleza. Las imprudencias del hombre, las bombas, las bombitas nucleares. Ustedes, por eso es que le dicen a ese hombre allá: pare ya, no le dé más. Va a acabar con el mar, la naturaleza. Estamos viendo las capas tectónicas. ¿Qué son las capas tectónicas, mis queridos muchachos? Las capas de la tierra, esas son las capas tectónicas. Entonces, cuando se mueven las capas tectónicas, comienzan que los terremotos. Entonces Dios no es responsable de eso. Mire qué maravilla del Señor, cómo nos hace meditar, cómo nos hace ver todos esos peligros, terremotos, huracanes, la resequedad de la tierra. Dios mandó que se destruyera la capa de ozono que cubría la tierra del sol y todos los rayos solares. No, pero nosotros hemos destruido. ¿Y cuándo yo destruí? Cuando usted utilizaba desodorante, eso de... Eso iba destruyendo la capa de ozono. Los aerosoles. Padre, yo no me había dado cuenta de eso, sí, mijo. Pero tranquilo, tenemos un Dios misericordioso, que ya vamos a ver cómo es su misericordia. Entonces, el cambio climático, Dios no lo creó. El mismo hombre hizo que la naturaleza esté produciendo un cambio climático. Fíjate, hace unos años atrás, aquí en Aguascalientes no hacía frío. Ahora usted venga en diciembre en la madrugada, ya tiene que colocarse hasta abrigo porque le entra frío. ¿Sí o no? ¿Cuándo hacía frío aquí?
Eso se llama cambio climático. Y los mismos Aguascalientes en Palotal, ¿no? Los de Palotal allá. Los mismos allá los de Tienditas, de Ureña. Eso se puede. Entonces el Señor aquí nos está diciendo que Él es el dueño de la viña, que es la tierra. Que nosotros, el Señor, nos va a pagar a nosotros de acuerdo a cómo trabajemos para buscar la salvación de la tierra. Y entonces dice aquí, al atardecer, dice el Evangelio, al atardecer, resulta que él se encontró un poco de gente que estaba vaga, eran las 3 de la tarde, eran las 5 de la tarde, y todavía estaban sin trabajar ahí, vagueando, perdiendo tiempo, saliéndose de misa, no escuchando la misa. Los que están afuera creen que yo soy bobo, que se salieron de misa para despreciar a Dios. No, 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 ustedes están despreciando a Dios, no me están despreciando a mí. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué le dijo el Señor a esos que estaban pasados de sinvergüenza? Le dijo, ¿por qué no han trabajado? ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Le dijo. Entonces ellos cómodamente, es que nadie nos ha contratado. Y inmediatamente el Señor los contrató, y el contrato del Señor es para buscar la salvación del alma. ¿Cuál salvación el Señor nos contrató? Nosotros somos los trabajadores. Mis queridos niños, tienen que trabajar por la salvación de su alma. Mis queridos jóvenes, ustedes están contratados por el Señor, tienen que trabajar por la salvación de su alma. Mis queridas mujeres tienen que trabajar por la salvación de su alma. Mis queridos hombres tienen que trabajar por la salvación de su alma y la de su familia. Mis queridos adultos mayores tienen que trabajar por la salvación de su alma. Sacerdotes religiosos tenemos que trabajar por la salvación de nuestra alma. Y si no trabajamos, pues mire lo que va a pasar, dice, al atardecer. ¿Qué será el atardecer? Yo le voy a ayudar, el día del juicio final. El atardecer es el día del juicio final. Y entonces el dueño, ¿quién es el dueño? Dios, le dirá a su administrador. ¿Quién es su administrador? San Pedro. Acuérdese, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y las llaves del reino de los cielos te las entrego. Él es el que tiene la llave del reino de los cielos, porque Él es el administrador. Le dirá al administrador, a San Pedro, le dirá, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegue a los primeros. A los que llegaron en la última hora, el Señor les dio un denario. Padre, ¿y por qué les dio denario si ellos llegaron a última hora? Para que usted y yo nos demos cuenta lo bondadoso, lo misericordioso que es Dios. Que no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. A ver todos. Dios no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Más fuerte el coro, a ver. Dios no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Un aplauso fuerte para Dios, porque Él hace esta maravilla. Bien fuerte al Señor. Que Dios los bendiga. Y entonces le dio un denario, porque el Señor así es de misericordioso. Cuando Él ve que una persona ha sido un vagabundo, un sinvergüenza, perdido en las oscuridades de las calles y de las cosas del mal, pero ha corregido totalmente su vida, entonces el Señor le da una oportunidad para que empiece una nueva vida. Pero tiene que demostrar
un verdadero cambio, una verdadera conversión. Y lo mismo hace lo que consiguió en el atardecer de la vida y lo que consiguió en la mitad de la vida. Entonces lo mismo el Señor hace. Y también a los de la mañana. Pero que nosotros, como somos mal agradecidos, usted y yo somos mal agradecidos, y no me diga que no, porque somos mal agradecidos. Usted y yo, para que usted no se sienta únicamente, yo también. Y siento vergüenza al Señor por eso. Entonces, como somos mal agradecidos, dice aquí la palabra de Dios, que los primeros se arrimaron, creyeron que iban a recibir más que los que llegaron de último en el denario. Y le dijeron al propietario: y esos que llegaron de último, que trabajaron 1 hora, sin embargo usted les paga igual que nosotros, que soportamos el peso del sol día y todo el calor. Así somos nosotros. El Señor todavía nos va llevando al cielo de la mano, y nosotros, en lugar de ser agradecidos, siempre somos mal agradecidos. Entonces el Señor nos recuerda que a nosotros nos quedó un denario. Padre, ¿y qué es el denario? El reino de los cielos, hijo, el reino de los cielos. El denario es el reino de los cielos. Y entonces por eso es que tenemos que trabajar fuertemente nosotros. Llámemelo para acá. Tenemos que trabajar fuertemente. Tenemos que trabajar fuertemente para la salvación de nuestras almas. Tenemos que trabajar fuertemente para la salvación de nuestras almas, y por eso nosotros podemos tomar en cuenta todo este momento que debemos tomar en serio a Dios. Tenemos que tomar en serio a Dios. Venga para acá. Tenemos que tomar en serio a Dios, y por eso nosotros tenemos que darnos cuenta lo que nos dijo el Señor: yo no estoy pintado en la pared. Y es que Dios no está pintado en la pared. Ni yo me puedo burlar de Dios siendo sacerdote, ni ustedes tampoco, hijo. Ni nadie en el mundo, por muy Juan charrasqueado que se la quiere dar. Y tenemos que entonces entender los que reciben el primer denario, pero es que yo estoy trabajando desde niño, desde joven, en las cosas de Dios. Sí, está bien, pero siéntase feliz. Que cuando usted reciba el denario, va a suceder cosas como esta. De repente va a aparecer allá una persona que usted no conoce, y le va a decir cuando llegue allá a la presencia del Señor: mira, te estaba esperando. ¿Y qué me esperaba usted? Porque gracias a usted y a sus oraciones y a la que usted oraba por la conversión de los pecadores, y usted iba a la iglesia con fe y verdadera devoción, usted logró salvar mi alma. Eso tiene que ser increíble, hijos. Que lo esté esperando usted alguien allá en el cielo para decirle que gracias por sus oraciones, por sus sacrificios, logró la salvación de su alma. Eso es increíble. Debían alegrarse todos los que están trabajando desde muy jóvenes en las cosas de Dios y sin cansarse. ¿Por qué? Porque también puede suceder esto. Resulta que en la vida usted sabe de gente sin vergüenza, sabe de gente desordenada, sabe de gente que ha caminado por caminos equivocados, y usted se puede llevar la sorpresa que lo ve allá en el cielo, y cuando le diga: epa, ¿cómo estás? ¿No? Le diga: epa, ¿cómo estás?
y entonces se acerca y le diga, de repente lo abrace, se ponga a llorar. No le digo se arrodilla porque uno se le arrodilla a Dios. Se ponga, lo abraza y le diga con lágrimas, gracias, gracias hermanita, gracias hermanito, porque sus sacrificios, porque sus oraciones lograron la conversión de mi alma y que yo alcanzara con oraciones estar aquí en el reino de los cielos. Usted dirá, Padre, ¿eso es verdad? No, nos lo contó Gloria Polo. Gloria Polo, cuando tuvo la experiencia con Dios, mis oídos lo escucharon y creo que sus oídos también, dijo, cuando yo estaba allá en el purgatorio, vi a mi papá allá en las últimas escaleras, en las gradas del purgatorio, dijo, porque es que el purgatorio es como un poco de gradas que va subiendo la gente poco a poco en la medida que va purificando, llorando, dijo. Y cuando yo vi a mi papá allá, le dije, papá, ¿y usted ahí? Le dijo, sí, mi hija, le dijo, sí, mi hija. ¿Y por qué usted está ahí? Le digo, no, mi hija, gracias a Dios, le dijo, que estoy aquí y no estoy en el infierno. ¿Cómo es eso? Le dijo ella, porque gracias a las oraciones de su mamá, lograran que yo no me fuera para el infierno, porque yo era muy infiel a su mamá.